aulas. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, en esta hora, Señor, te damos gracias porque nos permites estar delante de tu presencia una vez más. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, estamos aquí, Padre. Estamos aquí para alabar tu nombre, para darte honra y para darte gloria, Señor, porque eres tú el único que lo merece. Gracias porque nos has permitido en este momento gozarnos en tu presencia, dándote alabanza, Señor, alabanza que de nuestro corazón sale para ti, por gratitud y por el simple hecho de ser quien tú eres en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, en esta hora te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos maestros que van a impartir esta clase con sus pequeños, Señor. Te pedimos que tú les des sabiduría, que les guíes, que abras también el entendimiento de estos pequeños jóvenes y también de los adolescentes y de nosotros también, Señor. Disponemos nuestro corazón en esta hora para ser instruidos en tu palabra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden salir los niños? Los jóvenes también, perdón, siempre se me olvida. Bueno, vamos buscando, hermanos, en nuestras escrituras. Vamos a buscar Efesios 6, 1 al 4. Efesios 6, 1 al 4. Mientras ustedes buscan, les comparto nuestra lección del día de hoy. Se llama Dios honra a los hijos obedientes. Dios honra a los hijos obedientes. Vamos a hablar de obediencia, hermanos. Y yo me sigo preguntando, ¿y por qué me tocan esos temas? ¿Verdad? A lo mejor porque el Señor habla primeramente a mi vida, hermanos. La obediencia. Dios honra a los hijos obedientes. Efesios 6, 1 al 4, ¿ya lo tenemos? Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, le damos lectura todos juntos. Dice la palabra del Señor: hijos, obedeced al Señor vuestros. Efesios 6, 1 al 4. Tomen su lugar, hermanos. Les dije que todos juntos, pero como que al principio no se animaban a leer, ¿verdad? Yo escuché las voces muy apagaditas, por eso mejor dejé de hablar. Bien, obediencia. ¿Qué cosa tan tremenda, hermanos? Miren, la obediencia es una virtud. Es una virtud con la cual no nacemos. Es una virtud que tenemos que ir cultivando con el paso de nuestros años. ¿Y cómo la cultivamos? Con una actitud, ¿verdad? Según la actitud que tomemos ante las cosas que nos van sucediendo, hermanos. La obediencia es algo que al ser humano le cuesta mucho hacer. Porque la obediencia refiere sometimiento, hermanos. Someternos a algo o a alguien. Y a lo largo de nuestra vida siempre vamos a estar sometidos, hermanos. Siempre vamos a estar sujetos en obediencia, sea como hijos a nuestros padres, por ejemplo, sea en el trabajo a un jefe, ¿verdad? A alguien de rango superior. Pero en general, hermanos, estaremos sujetos siempre a nuestro Señor. Claro, para aquellos que queramos hacer lo que su palabra dice. Para aquellos que queramos también vernos beneficiados, ¿verdad? Con el ser obedientes a la palabra del Señor. En todo hay bendición, en las pruebas, en lo que el Señor permite en nosotros. Dice Efesios en el verso 4. Perdón, vamos a leer desde el 1. ¿Quién quiere leer el 1? Para que no se me empiecen a dormir. Voy a hacer todavía bochornito, así es que vamos a leer verso 1. Hijos, obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Gracias, hermano. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí todos somos hijos, ¿no es así? Todos somos hijos.
Y en algún momento de nuestra vida, hablo para aquellos que ya son nuestros hermanos mayores, que ya no están sus padres, estuvieron sujetos a ellos. Y si no vivimos con nuestros padres, sí estuvimos sujetos a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a las personas con quienes nosotros crecimos. Todos hemos sido hijos. Y también habemos muchos acá que nos han tocado ya ser padres. Y a muchos abuelos. Hemos tenido esa bendición ya de ser abuelos, ¿verdad? Y bueno, los nietos son punto y aparte porque siempre decimos los abuelos que los padres están para corregir y nosotros para consentir, ¿verdad? Yo como abuela pues soy bien consentidora, pero los padres están como figura de autoridad entre nosotros. Esa es la realidad. Pero nuestra máxima autoridad es el Señor. Él es nuestra máxima autoridad. Y es a quien nosotros debemos obediencia en primera instancia en todo momento, hermanos. Vamos a leer una historia muy interesante que se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 35, hermanos. Vamos todos a Jeremías 35 y vamos a leer, aunque la lección nos marca que empecemos a partir del verso 14, vamos a leer a partir del 12 para entrar en contexto. Y vamos a ver qué dice Jeremías 35 a partir del verso número 12. ¿Alguien quiere darle lectura, hermanos? Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Gracias, hermano. Bien, ya vemos, esta historia es por todos conocidos, ¿verdad? Todos hemos escuchado hablar de este gran profeta, de Jeremías, y de las circunstancias en las cuales él vivió. Él vivió en una época por demás complicada para el pueblo de Israel. Era una época en la que el pueblo estaba sometido en la adoración y culto a otros dioses, especialmente al dios Baal, al cual muchos ofrecían a sus propios hijos, ¿verdad? Y bueno, tenían prácticas bastante aberrantes, ¿verdad? Por decirlo de esta manera. Así que a Jeremías le tocó una tarea bastante complicada. Él era enviado por el Señor a hablarles tanto al pueblo de Judá como al pueblo de Israel acerca del arrepentimiento, acerca de observar cuáles eran las prácticas inadecuadas que ellos tenían delante del Señor. Pero cerraban sus oídos, no hacían caso. El Señor les advertía una y otra vez, y eso lo vamos a ver más adelante. Dice aquí el verso número 12: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, el 13: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprendéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Hace un momento yo mencionaba que todos somos hijos y muchos hoy somos padres. Y no sé ustedes, pero a mí una de las cosas que me pueden molestar es que mis hijos no me obedezcan, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos puede molestar eso? Tenemos una instrucción, ¿no? Y que no la hagan, o que la hagan hasta que ellos bien quieren, ¿verdad? Y eso es algo molesto, hermanos, porque nos hace perder o sentimos que perdemos la autoridad frente a nuestros hijos. Y muchas veces tenemos expresiones comunes como: ¿y estoy pintado? ¿No? ¿Y por qué hasta que tú quieras? ¿Ah? Cosas como esas, ¿verdad? Y bueno, aquí la introducción nos dice: muchas familias tienen al menos una historia que les gustaría contar acerca de un hijo voluntarioso. A menudo se cuentan con una dosis de buen humor y la conducta del hijo se presenta como inofensiva, aunque un poco embarazosa. ¿A cuántos de nosotros, aun cuando hayamos al menos intentado educar bien a nuestros hijos, nos han metido en un aprieto, hermanos? ¿Verdad? Nos han metido
a lo mejor en un problema, o al menos nos han hecho quedar mal, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Los niños son bien portados. Yo podría contar ahorita y ventilar a alguno de mis hijos, pero no lo voy a hacer. Pero en más de una ocasión, al menos uno de ellos, ¿cómo nos metían aprietos? ¿No? Se comportaban lo mejor posible delante de nosotros y la familia, pero, como decían las abuelas, parecía que se le pagaba cuando había visitas, ¿no? O cuando llegaba el pastor o el copastor hace algún tiempo. Y se comportaba de una manera que uno decía, bueno, este niño me lo cambiaron ahorita, ¿de dónde salió? ¿No? Y uno con ganas de decirle al hermano, a la visita, es que no es así, de verdad, o sea, no sé qué le pasó, algo comió y le hizo daño, pero no, él no es así, ¿no? Y nos suele meter en algunos aprietos por su conducta o por algunas cosas que de pronto pueden decir, que hasta en esos momentos nos sorprende a nosotros porque decimos, este no es mi hijo. Pero son conductas a lo mejor hasta cierto punto inofensivas, propias de un niño, que no logra todavía distinguir, ¿verdad? Que debe observar un buen comportamiento siempre, cosa que nosotros como adultos pues ya sabemos. Bueno, dice aquí, aunque nos hagan reír algunas de esas actitudes rebeldes del hijo, cuando se cuentan, no podemos tampoco hacerlas pasar por alto, hermanos, sino que tenemos que decir a nuestros hijos, una vez que ya se haya retirado la visita o la persona en cuestión, hacerle ver que la conducta que tuvo no fue la apropiada, que no es la correcta. Porque si no lo hacemos, hermanos, el niño dará por hecho que no estuvo mal y que no pasa nada. Y si hay algo que tienen que aprender nuestros hijos, como también nosotros como hijos lo aprendimos, es que todas las cosas que hacemos, hermanos, tienen consecuencias. Todas las cosas que hacemos tienen consecuencias. Y ese pequeño, hermano, si no es reprendido, va a dar por hecho que lo que hizo no tiene importancia y que lo va a poder volver a hacer las veces que quiera delante de quien sea. Y eso, hermanos, habla de que nosotros no somos firmes con nuestros hijos. Y empezamos a dar entonces un mal testimonio. ¿Cuántas veces nosotros en la actualidad podemos ver en algunos lugares públicos niños haciendo berrinche porque quieren el celular? ¿Los han visto? Niños que hacen berrinche, se tiran, se privan, se ponen morados porque quieren el celular, ¿no? ¿Y qué hace la mamá? Con tal de evitar el bochorno, se los da. Ten, toma, ya, siéntate y quieto, ¿no? Y el niño se va a su mundo y ya pasó. Pero tal vez en ese momento sea la solución. Pero una vez aparte, se tiene que hablar con este pequeño y hacerle entender y ver que esa conducta no es la apropiada. O si no, como decimos aquí en México, nos van a agarrar la medida y nos lo van a hacer todas las veces que quieran. Y ahí, hermanos, nosotros empezamos a perder autoridad sobre nuestros hijos. Y un hijo que no es disciplinado tempranamente, hermanos, es un hijo rebelde en potencia por mucho tiempo. Y luego cuesta mucho encauzarlos otra vez. Conocí hace mucho tiempo a una mujer que justificaba las conductas de su hijo y era pequeño. No sé si cursó un grado de la primaria en una escuela diferente, porque lo cambiaba de escuela en escuela. Así, primaria, secundaria, bachillerato, y siempre decía, es que mi hijo es así porque lo provoca. Es así porque le dicen, es así porque le hicieron, pero él no es malo. Y siempre lo justificaba y lo justificaba. Y hablábamos con esta persona y no había corrección. Siempre era el pobrecito, le hicieron, es que nadie lo comprende, ¿verdad? Es que le tiene mala voluntad, le cae mal a los compañeritos, es que el maestro está mal. Ah, no, es que el director no está mal, está mal. Todo el mundo estaba mal, menos el hijo. Hoy es un hombre de casi 40 años y desafortunadamente ha tomado en su vida un rumbo bastante complicado, del cual ya hoy a sus padres les cuesta mucho volverlo al camino, porque cuando se justifica la mala conducta de nuestros hijos, hermanos, es un daño tremendo para ellos.
A veces tenemos expresiones de las madres, sobre todo de cuando les damos a lo mejor una nalgadita y les decimos, es que a mí me duele más que a ti, pero lo hago porque te amo. Y ellos se ríen y hacen hasta hacen chistes de esas cosas, ¿verdad? Pero la palabra dice que si corregimos al niño con vara, ¿qué? No morirá. Si corregimos al niño con vara, dice, no morirá. Y no les quiero decir que agarren a sus hijos a varazos, hermanos, tampoco, ¿verdad? Sino habla de la corrección, de ser firmes con ellos, ¿de acuerdo? En esta parte de la lección, lo que el Señor nos quiere recordar, hermanos, es la advertencia que a través de Jeremías Él venía a hacerle al pueblo de Judá y de Israel. Les decía, enderecen sus caminos, pórtense bien, o les va a pasar, porque hay consecuencias, hermanos. Y qué difícil es, y lo digo en primera persona, tener que aprender a obedecer a través del sufrimiento, hermanos. Qué difícil es venir a los pies de Cristo jalado de una orilla. Es bien difícil. Pero ejemplo tenemos en la Biblia con muchas historias. Y por eso decía que al principio que la obediencia es algo que a todo ser humano nos cuesta, hermanos. Porque si no, entonces la Biblia no estaría llena de ejemplos como los de Judá y como lo que vivió el pueblo de Jerusalén. Vamos a seguir leyendo. En el verso número 14, por favor. Sí, Jeremías 35:14. ¿Sí? El cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Yo os he hablado a vosotros desde temprano sin cesar y no me habéis oído. Gracias, hermana. Jonadab. ¿Alguien recuerda quién fue Jonadab? ¿Alguien recuerda quién fue Jonadab? ¿No? Bueno, Jonadab fue parte de un grupo, nos cuenta la historia bíblica, de un grupo de los esenios. Los esenios, de allí viene el suegro de Moisés, Jetro. Era un grupo de personas que cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Judá específicamente, se fue a morar a un lugar, ellos se fueron, con ellos se le pegaron, dijéramos, ¿verdad? Y por ahí yo he escuchado que dicen que nosotros somos el resultado de las 5 personas con las que más nos relacionamos día a día. Así que ellos, como se relacionaban mucho con este grupo de personas, pues aprendieron las costumbres de los judíos, ¿verdad? Y aquí nos está contando la historia, en el verso 14 dice, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino. Este grupo de personas, hermanos, conocían también las Escrituras porque tenían un vínculo, una relación muy especial con el pueblo de Judá. Ellos sabían que en el beber vino había disensión. Ellos sabían estos principios. Este varón les da una instrucción a sus hijos. Y esta instrucción, hermanos, ellos lo van guardando de generación en generación en generación. Cuando Jonadab murió, hasta lo que estamos leyendo ahorita, habían pasado aproximadamente 240 años. Es decir, Jonadab ya había muerto. Y el Señor está poniendo, por ejemplo, al pueblo de Judá, este grupo de personas, a los recabitas. Los recabitas que vienen precisamente del pueblo de Recab, de este varón. ¿De acuerdo? Ustedes pueden irse al segundo libro de Reyes y leer ahí quién fue Recab. Fue un hombre que sirvió al hijo de David, a Jonatán, y que bueno, tuvo una muerte por demás trágica. Pero de ahí vienen los recabitas, ¿sí? El Señor les está poniendo ejemplo al pueblo. Este era un varón que ya había muerto hace 240 años, pero que esta instrucción que este varón les había dado, todas sus generaciones la habían seguido. No habían bebido vino de generación en generación, aparte de otras instrucciones que también les habían dado.
Vamos a seguir leyendo, verso número 15. ¿Alguien lo lee? Envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volvaos ahora cada uno de vuestro mal camino y mandad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Gracias, hermano. Así es. Dice la primera parte de nuestra lección: la obediencia en un mundo impío. Distintas opciones. ¿Tenemos opciones? Fíjense, podemos decir que la época en la que Jeremías vivía, pues era un perfecto desorden. Cada quien hacía lo que bien quería. Adoraban al Dios que ellos mejor les acomodaba porque les daba o lo que fuera, hermanos. Pero se empezaron a olvidar de la palabra de Dios. Y es por eso que el Señor envía a Jeremías repetidamente, y no solamente a él, sino nos acaban de leer el hermano, que había mandado a otros profetas a decirles: enderecen sus caminos, obedezcan mi palabra, hagan el bien y no el mal, no adoren dioses ajenos. Sin embargo, el pueblo, dice la palabra, no oía, no escuchaba. ¿Por qué? Porque estaban en su zona de confort, porque ellos tal vez podían pensar: nada va a pasar, nada ha pasado, nada va a pasar. Pero no es así, todo tiene consecuencias, hermanos. Bien, número 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Racab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Gracias, nuevamente. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme. ¿Alguien se acuerda que dijimos acerca de cómo se traduce la palabra fe? Algunas clases atrás ya eso lo vimos. La palabra fe se traduce como firmeza, hermanos, como firmeza. El pueblo de Recab se había mantenido firme en una ordenanza, en un mandato que su padre Jonadab, un antepasado, les había dado. Y habían seguido esa instrucción para honrarle a su padre, a un hombre, alguien que ya había fallecido, que ya habían pasado 240 años, ya no estaba con ellos. Aquí lo que el Señor está haciendo es mostrarnos un contraste entre un pueblo que vivía así en medio de otro pueblo que prefería seguir dioses ajenos, pero que ellos no se contaminaban. El pueblo de Judá era el pueblo escogido de Dios, ¿no es así? Ellos eran los primeros que tenían que observar en obediencia la palabra del Señor, y eran los que menos lo estaban haciendo. Estaban haciendo todo lo contrario. Y el Señor le pone ejemplo, llama la atención de Jeremías hacia la conducta intachable y firme de este pueblo ante la ordenanza de un varón. Y les dice: ¿cómo es posible, en pocas palabras, les dice: ¿cómo es posible que este pueblo pueda obedecer después de tantos años a un antepasado que ya ha muerto? Y este pueblo que me tiene a mí como un Dios vivo, no me obedece, no me escucha, pasa por alto mis preceptos y mis mandamientos. El Señor está haciendo esa comparación. Vamos a ver qué más dice en el verso número 17, hermanos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no me oyeron, los llamé y no me han respondido. Así es, nuevamente la advertencia, hermanos. Una y otra vez la misma advertencia del Señor a través de Jeremías a este pueblo que no le obedecía. Y esto, hermanos, es algo que el Señor nos está recordando el día de hoy, porque ¿a cuántos de nosotros, hermanos, el Señor nos habla de muchas maneras, una y otra y otra y otra? Y el Señor no se cansa, hermanos.
El Señor no se va a cansar de estarle llamando a sus pies. Hace un momento les decía, qué difícil es cuando aprendemos a obedecer a través del sufrimiento. Y parece que muchas veces preferimos eso, ¿verdad? Caminar un camino lleno de espinos, de dolor, que caminar un camino que el Señor ya nos ha mostrado que por allí es. ¿Cuántos nosotros le decimos a nuestros hijos, vas a traer tal cosa, pero no te vayas por tal lugar porque o está el perro del vecino que es agresivo, ¿verdad? O puede haber cualquier otro peligro, pero el chiquillo dice, no, yo me voy por acá. Y agarra otro camino. Y cuando regresa lastimado, mordido, me robaron, porque no le hizo caso a su papá o a su mamá. A muchos nos ha pasado también eso, ¿verdad? Especialmente cuando no obedecemos la palabra del Señor. El Señor es claro en sus mandamientos, hermanos, pero a nosotros nos gusta hacer nuestra voluntad. Mal dicha, nuestra santa voluntad, porque no es santa, ¿no? La voluntad de Dios es perfecta. Y en otras ocasiones yo les he dicho, el lugar más seguro donde podemos habitar, hermanos, es bajo la voluntad del Señor. No hay otra. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Haga la voluntad del Señor. ¿Usted quiere que le vaya bien a sus hijos? Enseñémosle entonces a vivir bajo la voluntad del Señor. Porque es ahí el camino, el lugar perfecto, el lugar seguro, hermanos. O hagamos lo que queramos y ya entonces vamos a contar después cómo nos fue y cómo volvimos a llegar a los pies de Cristo, ¿verdad? Yo les he contado que muchas veces me he rebelado porque lo contrario a la obediencia es la rebeldía, hermanos. Estamos hablando de Judá, de un pueblo de rebelde, y yo muchas veces fui así, pero el Señor en su misericordia me volvió a tomar y me volvió a regresar. Amén, doy gloria a Dios por eso, hermanos. Y es una situación bien complicada, hermano. Yo creo que todos o muchos de ustedes me han de entender. Cuando el mundo nos pinta allá afuera un color rosa, hermoso, ¿verdad? Y el enemigo entra en nuestras vidas porque lo dejamos entrar. Yo una vez le decía a las hermanas un lunes que había leído una frase de un poeta, Benedetti, que dice: no puedo culpar al viento del desastre que ha hecho cuando yo mismo le abrí las puertas, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Si yo... Y es momento entonces de analizar nuestra vida. ¿Estoy siendo de verdad obediente a la palabra del Señor? Juan 14:15, búsquelo, hermano. ¿Qué dice Juan 14:15? Es un verso muy conocido por todos, pero búsquelo para que vean qué dice la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Así es, gracias, hermana Cari. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir aquí que amamos al Señor? Amén. Amén. Amamos al Señor. Pero si lo amamos, debemos guardar sus mandamientos. Debemos poner en obra cada uno de sus preceptos y sus estatutos, hermanos. Entonces nos irá bien. ¿Alguien recuerda cómo se llama el título de nuestra lección? Ajá, Dios honra a los hijos obedientes, ¿verdad? Esto a veces, hermanos, cuando yo sola me escucho, digo, híjole, creo que de pronto me puedo ver así como muy regañona, ¿verdad? Pero yo le pido a mi Señor antes de la lección que nos hable, que hable a nuestro corazón, hermanos. Y siempre les digo, Padre, habla primeramente a mi vida, habla a mi corazón, porque yo no puedo compartir nada que no tenga, hermanos. Nada que no tenga. Nadie puede dar lo que no tiene, hermanos. Así que la primera llamada de atención, si ustedes lo quieren ver así, es del Señor para conmigo. Ajá. Esa es la verdad. Así que no se sienta mal si de pronto dice, es que la hermana
Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando algunos maestros de escuela dominical de los cuales escuchaba las lecciones hablaban duramente hacia nosotros, y yo es así como que me ponía atrás del hermano y esquivaba, ¿verdad? Así como que no me toque a mí, que no soy yo, ¿verdad? Pero, pues sí, era para cada uno de nosotros, es para cada uno de nosotros la palabra. Bien, vamos al verso número 18, hermanos, para continuar. Dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Así es, hermano, gracias. Fíjense, lo que aquí estaba sucediendo, hermanos, es que el Señor le había dicho a Jeremías: toma este grupo de personas, llévalos vino, ofréceles vino, llévalos a uno de los aposentos del templo y ofréceles vino. Pero, contrario a lo que pudiéramos pensar, que ¿cómo Dios quería hacer caer a este pueblo? No. El Señor dice la palabra que Él escudriña nuestro corazón y lo conoce perfectamente, hermanos. Sabe lo que hay allí. La intención de Dios no era hacer caer a este pueblo delante de Judá, sino les tomar vino. El Señor conocía el corazón de este grupo de personas, de los recabitas. Él sabía de antemano que no iban a sucumbir a la tentación, que ellos no iban a dar, como decimos, el brazo a torcer. Y pues total, el profeta nos está diciendo: estamos en el templo, es una orden. Y pudieron haberlo tomado como un pretexto para beber vino ese día. Sin embargo, Dios conocía su corazón y los llamó para ponerlos como ejemplo a su pueblo. Dios sabía lo que iba a pasar, por supuesto. En ese momento los recabitas dijeron: no, nosotros hemos obedecido por generaciones a nuestro padre Jonadab. Cuando él nos dijo que no bebiéramos vino, ellos tampoco podían tener cementera, es decir, que no podían tener un sembradío, tampoco podían tener una propiedad donde vivir. Ellos tenían que vivir en tiendas. ¿Por qué todas estas ordenanzas de parte de su padre Jonadab? El de no vivir en algo propio era para que ellos no generaran esa necesidad hacia lo material y perdieran su objetivo de que todo lo que tenían se lo debían al Señor. Estamos hablando de un pueblo que no era el pueblo de Dios, y sin embargo obedecía más esas enseñanzas que el pueblo de Dios. A lo mejor muchos nos podemos sentir identificados, y aquí, como decimos, ¿verdad? Dice aquí la palabra: diferentes consecuencias. ¿Y qué clase de contraste vemos en todo esto? Cuando éramos niños y jugábamos y hacíamos equipo, decíamos: ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? ¿Lo recuerda, hermano? Todos jugábamos así, ¿no? El Señor tal vez hoy nos está diciendo: ¿con quién te vas? ¿Con Judá o con los recabitas? ¿Con quién te identificas más? Si hoy en esta tarde nos estamos identificando más con el pueblo de Judá en esta etapa de su existencia, es momento de volver a Cristo, hermanos. Es volver a los pies de Él y obedecerle en todo, hermano. Porque en la obediencia a nuestro Señor hay grandes recompensas. Amén. Hay grandes recompensas. Y que no sea el objetivo del interés personal de ver que yo obtengo, como muchas otras personas a lo mejor puedan venir. No, sino la obediencia a nuestro Padre es por el simple y mero hecho de saber que Él es Dios soberano. Amén. Sencillamente por eso, hermanos, porque Él es el que merece la honra, la gloria, la alabanza y nuestra obediencia. Amén. Los recabitas estaban viviendo en medio de un mundo caído, hermanos, de un mundo lleno de atrocidades. Todo lo que se practicaba en aquella época eran atrocidades, hermanos. Y sin embargo, ellos no se dejaron corromper por este pueblo, a pesar de no ser el pueblo de Dios ellos. ¿Sí? Vamos a continuar. Verso número 19, por favor. Por tanto,
así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Racab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amén. Gracias, hermano. La lección dice: Dios honra a los hijos. ¿Los hijos qué? Obedientes. Dios honra a los hijos obedientes. En este verso número 19 dice una pregunta: ¿qué tiene de significativo la terminología de la promesa de Dios en Jeremías 35:19, que es la que acabamos de leer? Ahí está la honra, hermanos. Ahí está la honra para todos aquellos que obedecen al Señor, que optan por obedecer al Señor, porque al final eso es algo muy personal, hermanos, algo muy nuestro, algo muy directo en nuestra relación con nuestro Padre. La honra que Él le puede dar a un hijo obediente, hermanos, es una cosa hermosa, de bendición en bendición, hermanos, de verdad. Dice aquí, dice: Judá no sabía quiénes entre ellos vivirían o morirían, pero la familia de los recabitas sería preservada. También Dios les prometió a los recabitas que tendrían descendientes que les servirían fielmente. Estos principios siguen vigentes para la familia en la actualidad. ¿Lo creen? ¿Sí lo creen, hermano? Muchos de ustedes están aquí porque nacieron en una cuna cristiana. ¿No es así? En mi caso no fue así. Yo conocí al Señor, les he contado, en mi adolescencia. Pero ustedes están aquí, muchos hermanos, porque sus padres los traían desde muy pequeños a conocer la palabra del Señor. Yo no tuve esa bendición. Yo conocí al Señor ya grande. Pero después, como madre, uno entiende que debe uno traer a sus hijos a la casa del Señor para que ellos sean instruidos en su palabra, hermanos. No podemos pretender que nuestros hijos conozcan de algo o alguien si nosotros no les mostramos, no les enseñamos y no somos ejemplo para ello. ¿Sí? Hoy en día, a lo mejor muchos podemos decir que tenemos un hijo pródigo, pero nuestra fe es que ese hijo un día va a regresar a los pies del Señor. Amén. Yo tengo dos, una ustedes la conocen, vienen, al otro muchos lo conocen de cuando era joven, ¿verdad? Y que tocaba aquí con el grupo de alabanza y se gozaba. Pero mi fe es que un día Él va a regresar. ¿Ven? Yo sé que Él va a regresar. Y si alguno de ustedes igual está en esa situación, hermano, fe tenemos en el Señor. El Señor honra a los hijos obedientes. Hay que ponernos en la brecha, no solo por nuestros hijos, hermanos, sino por toda nuestra familia que aún no quiere venir a los pies de Cristo porque sigue atado o atada a prácticas que les fueron mostradas o enseñadas de una manera equivocada, ¿verdad? Y hay que ponernos en la brecha por estas personas, hermano. Los recabitas siguieron una instrucción de un varón durante muchas generaciones. 240 años se mantuvieron firmes en esa convicción. Eso es algo hermoso, hermanos. El Señor miraba en este grupo de personas precisamente esto, su fidelidad, su firmeza, su fe. ¿Y qué sucede en el verso número 19, hermanos? El Señor honra a este pueblo, diciéndoles: nunca faltará un miembro de tu familia que esté cerca de mí, que me sirva. ¿Cuántos queremos decir eso hoy, hermanos? Que nunca falte un miembro de nuestra familia, un hijo, un nieto, un bisnieto, un tataranieto, que le sirva al Señor, hermanos. Amén. Tal vez nuestros ojos ya no lo vean, hermanos. Tal vez ya no. Yo no sé si el Señor me permitirá a mí volver a ver a mi hijo aquí, pero si no es así, yo creo que Él va a volver.
y sus hijos y los hijos de sus hijos, y así por todas sus generaciones, porque el Señor es fiel, hermanos. Amén. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Y solo por eso el Señor merece también gloria y honor, hermanos, y nuestra gratitud. Amén. Hoy llega mi hijo a la casa muy temprano porque ayer salió y él regresa como apenado y yo lo abrazo y me dice: mami, yo pensé que ya te habías ido. Y le digo: no, mi amor, apenas nos vamos. Y yo lo recibo con gozo y con gusto y lo beso y lo abrazo y lo que le digo es: bienvenido, siervo del Señor. Bienvenido, porque eso es lo que eres, un siervo del Señor. Y le digo: me voy, hijo, pero el Señor te está esperando en su casa, ya te esperamos. Sí, mami, gracias, me dice. Se sube a su recámara. Pero un día lo voy a volver a ver aquí. Y si no es así, ustedes, quienes todavía estén, pues lo verán y darán testimonio de la fidelidad de Dios, hermanos. Amén. Así es que no desesperemos. Sigamos confiando en el Señor. Si alguno de nuestros familiares, hijos, están alejados porque el mundo les ha traído más, el Señor los va a regresar, hermanos. Ténganlo por seguro, tarde que temprano. Amén. Bien, dice: en los hogares cristianos los hijos aprenden los principios bíblicos que pueden evitarles las angustias que han pasado sus padres. Estos hijos aprenden a llevar una vida física y emocionalmente saludable. He ahí porque tenemos que traer a nuestros pequeños. Tráiganlos, hermanos. Tráiganlos, que pasen a su clase. A veces nuestros chicos ya cuando llegan a la adolescencia ya no quieren, ¿verdad? Ya les llaman la atención otras cosas, ¿no? En la adolescencia ya los chicos voltean para otro lado, las chicas igual. Y entonces empiezan a perder el foco que es nuestro Señor Jesús. Pero si nuestros hijos son instruidos desde pequeños, hermanos, ellos no se van a perder en el camino. Ellos van a regresar. Amén. Así es que hay que traer a nuestros pequeños a la casa del Señor. Vamos a pasar a otra parte. Dice: Jesús fue obediente. Dificultades en una familia cristiana. Yo cuando leí esto dije: ¿en serio? ¿Las familias cristianas tienen dificultades, hermanos? Sí, definitivamente sí. Todos tenemos dificultades. Mi abuela decía: hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes, ¿no? Lo hablábamos también en una reunión femenil y decíamos: ay, cuando nuestros hijos son pequeños, ¿verdad? Les decimos: siéntate y calladito, ¿no? Y ahí se sentaban y ahí estaban calladitos. Pero una vez que crecen, hermanos, uno dice: ay, como no es chiquito otra vez, ¿verdad? Porque le digo: siéntate y ahí te estás. Pero ya grandes, hermanos, ya no. Empiezan como individuos a tener sus propios gustos, actitudes, pensamientos, ¿no? Y a veces no es fácil, hermanos. Pero fíjense, vamos todos a Lucas 2, 41, 47. Vamos a ver la historia, muy conocida por ustedes también, acerca de una familia que también tuvo un hijo, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasó con él. Lucas 2, 41 al 47. Y antes de leerlo, yo quiero preguntarles: ¿alguna vez cuando sus hijos fueron pequeños se les perdió uno así por un instante? ¿Sí? Se les fue así que usted voltea y vuelve, ¿y dónde está? ¿Sí les pasó? ¿Qué se siente, hermanos? Horrible, hermanos. Esos momentos son interminables, de verdad. En alguna ocasión yo sí perdí a mi hija por un momento en un supermercado, estaba haciendo la fila y la niña tenía 4 años, estaba acá y estaba su papá y estaba mi hijo ya mayor que ella, y de pronto yo la tengo aquí, volteo porque su papá no me dice, platico de nuevo con mi hermano y vuelvo a voltear y la niña ya no estaba. Yo sentí, hermanos, la cosa más horrible. Yo quería que en ese momento el mundo se paralizara, ¿verdad? O volver el tiempo y volver a ver a mi hija ahí. Estaba lleno ese supermercado, lleno, era diciembre, hermanos. Y así a un ladito nada más había una pila de princesas de Disney.
Y entonces su hermano corre hacia los baños y su papá corre hacia adentro, cierren las puertas y todo el mundo cierren y cierren, ¿no? A buscar a la chiquilla. Yo me quedé paralizada, lo único que hice fue voltear sobre mi propio eje y así, ¿no? Como radar, buscar a la hija. Vi esa montaña y dije, ahí debe estar. Camino, le doy la vuelta y la niña con su muñeca acá, bien tranquila, ¿no? Mientras su mamá sufría, ¿no? A muchos a lo mejor nos ha pasado esa experiencia, y si no, hermano, no se la deseo. Pero vamos a ver por qué les cuento esto. ¿Alguien quiere leer Lucas 2:41 al 47? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Gracias, hermana. Así es. ¿Ven por qué les contaba esto y les hacía recordar si algunos de ustedes lo vivieron? José y María también lo vivieron. Se fueron, dice, a la fiesta de la Pascua, conforme a la costumbre de los judíos. Ellos se regresan, ¿verdad? Pues iban todos juntos, es una compañía, es decir, todo un grupo de personas acompañándose. Cuando ellos han caminado un día, pasan un día, y ellos saben que Jesús anda por ahí. ¿Qué edad tenía Jesús? 12, 13, por ahí dice la palabra, ¿no? Era un adolescente. Los papás dijeron, se sabe cuidar solo, venimos todos en familia, hay confianza, el niño debe venir por ahí. Yo me imagino eso, ¿no? Pero después lo empiezan a buscar entre todos. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Y no lo hallan. Yo no puedo imaginar, bueno, así me puedo imaginar, porque se lo voy a contar, la angustia de sus padres al ver que ese niño no estaba, ¿no? ¿Dónde estaba Jesús, hermanos? Él se había quedado allá, en el templo. Y como muchos niños, en el principio decíamos, ellos a veces hacen cosas de las cuales no están conscientes que no son correctas. Él era un niño, en la carne él era un niño. Él se había quedado en la casa de su padre, a escuchar, a preguntar, a indagar, a conocer. Él sentía esa hambre de saber del Señor. Puedo imaginarme que él se sentía gozoso de estar en un lugar tan especial como el templo en Jerusalén. ¿A cuánto no nos gustaría ir allá, verdad? O quién ya fue que me presume, hermano, que me diga, ya, hermana, ya fui, ¿no? Pero ¿a cuánto no nos gustaría estar en ese lugar? ¿No? Bueno, hoy ya son los lunes. Pero Jesús estaba allí. Y yo me pregunto, ¿será que se quedó por desobedecer a sus padres a propósito? No. Fue una conducta que de él mismo salió porque estaba tan a gusto en ese lugar que yo creo que no se quería ir. Como a muchos nos pasa cuando venimos a la casa del Señor, ¿verdad? Y cantamos y le alabamos y nos gozamos en Él y no queremos que termine la alabanza porque nos sentimos gozosos, hermanos. Y en la prédica o en la enseñanza, si no está la hermana Patti, a lo mejor otro, ¿verdad? No nos queremos ir, ¿no? Pero lo cierto es que la angustia que sus padres vivieron no fue solo por ese día de camino, hermanos. Fueron 3, ¿verdad? 3 días, hermanos. Imagínense ustedes 3 días de no encontrar a su hijo. Yo sé que a muchas madres hoy en día les ha pasado tristemente, ¿verdad? Y ruego por esas mujeres, hermanas, hermanos, porque somos padres también. E imaginar lo que los padres que no encuentran a sus hijos viven, yo creo que no se compara con la realidad, con lo que de verdad ellos viven. Así es que oremos por esas personas, hermanos.
Oremos por esas personas, por esos padres. Vamos a ver qué más dice en el verso 48 al 52, hermanos, por favor. ¿Sí? ¿Alguien lo quiere leer o le doy lectura? Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gracias, hermana. Hay algo importante aquí. Dice que Jesús se sujetó a sus padres, ¿verdad? Una vez que el niño fue hallado en el templo, María le pregunta: pero ¿por qué nos hiciste esto? ¿No? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Por qué nos has hecho así? ¿No? ¿Por qué nos has hecho pasar esta angustia de no encontrarte tanto tiempo? Pero Jesús no tuvo una respuesta áspera contra sus padres, sino con todo amor como Él es amor. Les explicó: ¿no sabes que tengo que estar en los negocios de mi padre? Aquí me conviene estar. Allí es a donde le conviene estar a nuestros hijos, hermanos, en los negocios de nuestro Padre. Amén. Es una gran enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta que le da es lo que hoy el Señor quiere que nos llevemos a casa, hermanos. ¿Dónde conviene que nuestros hijos estén? En la casa del Señor. Allí es a donde ellos deben estar. La semana, ahorita el día viernes pasado, ustedes saben que tuvieron su reunión los jóvenes, estuvieron acá en su campamento. Y si no me equivoco, y están mis hermanos del grupo de jóvenes, 30 jóvenes asistieron a la reunión, ¿verdad? Sí, ahí. 30, ¿verdad, hermana Karim? Por ahí, más o menos, ¿verdad? Y hermanos, es un deleite poder ver a estos jóvenes reunidos en un solo propósito, del venir a adorar a Dios, del venir a conocer más de Él. Ellos pudieron haber elegido, era viernes en la noche, son jóvenes, pudieron haber elegido estar en otro lugar, con otras compañías, haciendo otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, ellos eligieron la mejor parte, ¿sí? El venir a la casa del Señor. Y vea usted, yo los observaba, yo no veía ninguna carita triste, así como de que estoy aquí en la fiesta porque me traje, ¿verdad, hermana? Estaban gozosos, hermana. Ustedes hubieran visto la alabanza, hermanos, una cosa maravillosa, una cosa hermosa, la lectura, la enseñanza, el convivio. Y luego se quedaron aquí a dormir, porque ahí se quedan a las 4 de la mañana y ellos con el ojo pelón. Jóvenes, ¿verdad? Yo a las 4 de la mañana ya estoy en el cuarto, quinto sueño por ahí. Pero ellos como jóvenes estaban disfrutando de la compañía, hermanos. Y les hacía yo precisamente la mención les decía yo, la psicología dice que somos el resultado de las 5 personas con las que más tenemos relación en nuestro día a día. Y les decía, deben tener cuidado con quién relacionarse. Y esto no quiere decir que ustedes te metan en una burbuja y no te hablo y no me llevo contigo porque tú no eres como yo. No. Sino hay que aprender a contagiar a esas personas. Aprender a enseñarles también el Señor. Pero para eso les decía yo, tienen que aprender a pasar tiempo con su mejor amigo, que es Jesús. Amén. Y les decía yo, todos los chicos hoy quieren ser influencers, ¿no? Quieren hacer sus TikToks, sus videos, subirlos a YouTube y demás. Y yo les decía, ¿quieren ser influencers? ¿En serio? Tienen a su alrededor un montón de gente sin necesidad de una pantalla. Pueden ser influencers, influencien correctamente e impacten con sus vidas a todos los demás jóvenes con los que ellos se relacionan. Qué bueno que dejaron venir a sus hijos, hermanos. Qué bueno que estuvieron acá. Yo pude observar
un ambiente de hermandad real, verdadera, cordial. De verdad, todos los chicos integrados, y eso fue una experiencia bien bonita haberla vivido con ellos. Aquí se quedaron, y al día siguiente yo creo que no se querían ir, ¿verdad? Porque estaban tan contentos, jóvenes como lo era Jesús en esta parte de la historia bíblica, un adolescente. Él no estaba entre otros jóvenes, dice la palabra, él estaba entre los eruditos de la ley, entre hombres muy letrados, hombres que habían aprendido y que sabían demasiado acerca de la Torá, que era lo que los judíos entonces estudiaban, la Torá. Y era un jovencito de 12, 13 añitos, en medio de hombres con una capacidad de entendimiento sobre la palabra tremenda. ¿Qué quería este niño? ¿Qué hacía un niño ahí en medio de estos hombres? Si ellos hubiesen sabido que estaban entre Dios mismo, ¿no? Era cosa grande, hermanos. Conviene que nuestros hijos vengan a la casa del Señor. Amén. Aquí observamos entonces la obediencia de Jesús para con el Señor. Él se sujetó a sus padres terrenales. Él no solamente estaba en sujeción al Señor, su padre, sino estaba sujeto en obediencia a María y a José, sus padres aquí en la tierra. Y ese es un gran ejemplo para nosotros. Dice la palabra que el Señor fue a la muerte por obediencia, hermanos. Él obedeció y por obediencia fue a la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tener este tipo de obediencia para con el Señor? ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Hay que meditar en eso. Hay que meditar en eso, mis hermanos. Por último, vamos a Efesios 6, 1, 3, hermanos. Efesios 6, 1, 3. ¿Lo leemos? ¿Alguien lo quiere leer? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Gracias, hermano. Así es. La última parte de la lección dice: Dios premia la obediencia. ¿A cuántos de nuestros hijos les decimos, si no haces esto, hay castigo, hay consecuencia? Hermano, es mejor decirle, si haces esto, habrá esto. Porque es la manera correcta de motivar a nuestros hijos. No motivamos a nadie cuando los reprendemos, los regañamos. Al contrario, eso causa rebeldía en nosotros también. Hay que aprender a decirle a nuestros hijos cómo hacer las cosas, ¿sí? Aquí el Señor nos está diciendo que hay premios para los que le obedecen. Amén. ¿Usted se regocija cuando su hijo le obedece? Sí. ¿Cómo se siente? Gozoso, ¿verdad? Siente entonces que su autoridad delante del hijo está funcionando, que usted está haciendo las cosas bien. Eso es lo que nos dice, ¿o no? Y eso nos motiva a ambas partes, tanto a nosotros como padres, como a ellos como hijos, ¿sí? Cuando nuestros hijos actúan de una manera inapropiada y ya son más grandes para entender muchas cosas, hermanos, lo correcto es llamarlos, nunca hacerlo delante de la gente, ni de sus hermanos, a solas, porque así nos llama el Señor también, ¿verdad? Porque esa es nuestra relación personal, así con nuestros hijos. Y decirles puntualmente, ¿quién manda, hermanos? Que ellos aprendan a tener sujeción. O en lo posterior, cuando sean más grandes, les va a costar mucho sujetarse en la escuela, en el trabajo, en muchos lugares. Van a tener ese problema. Y hoy podemos ver precisamente que las conductas de muchos jóvenes los están llevando a un camino de perdición. Allá afuera vemos cómo actualmente surgen algunas nuevas, entre comillas, corrientes humanísticas, ¿verdad?
espiritualidad y unas filosofías por ahí todas raras que nada tienen que ver con la palabra. Pero los jóvenes se dejan llevar por grupos de personas en donde los admiten y encajan según ellos. Así es que tengamos mucho cuidado con nuestros jóvenes, con nuestros hijos. Por ahí alguna vez yo leía una frase que dice: no cuides los pasos de tus hijos, cuida los tuyos, porque ellos te siguen a ti. Somos ejemplo para nuestros hijos, hermanos. ¿Queremos que ellos vengan? Hay que venir a la reunión. Hay que venir a la reunión. ¿Queremos que nuestros hijos sean buenos amigos? Seamos buenos amigos. ¿Queremos que nuestros hijos ayuden a otras personas? Que nos vean ayudar a otras personas. ¿Sí? Hay premio, hermano. El Señor tiene promesa para cada uno de nosotros. Lo único que el Señor nos quiere decir en esta tarde que nos llevemos a casa es: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Se ponen de pie, hermanos? Vamos a orar.